son xa pois unha época un pouco complicada por asistir a esta bueno, vou presentar moi brevemente ao profesor Daniel Santini, profesor da Universidade de Buenos Aires, pertence ao Instituto Ravignani, doutor en Historia por esta universidade, investigador do Instituto de Historia Argentina e Americana, Ravignani, especialista en Historia Económica e Demografía Histórica, docente da Cátedra de Historia Argentina da Universidade de Buenos Aires tamén. Ten asistido como profesor, docente, visitante a distintas universidades nacionais e internacionais, ten publicado numerosos artigos en revistas especializadas e libros tamén. Destacan sobre todo entre os seus traballos Quilmes, unha historia social de Rivadavia Rosas, desigualdade, crecimiento económico e rebeldes con causa, conflicto y movilización popular en la Argentina del siglo XIX. Especialista en esa Argentina do siglo XIX, hoxe vai nos presentar non tanto penso a súa investigación pasada, senón pois un pouco no longo prazo pois o porqué das disparidades e das desigualdades en Latinoamérica, tema que nos interesa moito, non solamente no marco do máster, sobre todo a parte de Historia de América, que espero se incorpore algún dos compañeros desta área, sino tamén, a min especialmente dentro do Departamento de Historia polo proxecto de investigación onde estou inserta e que nos concede unha continuidade, que precisamente trata de desenvolver no longo prazo pois a reconstrucción de ingresos e non solamente de ingresos e salarios reais, sino tamén tendo en conta, ou seja, pasando do que sería o salario individual masculino ao salario familiar e, polo tanto, de orzamentos familiares. Un pouco esa reconstrucción histórica ata que existe a publicación deses orzamentos que permite, efectivamente, cálculos de desigualdade como índice de Gini, etc. Entonces, eu penso que vou aprender moito, vou aprender mucho del profesor Santini y también vosotros. Entonces, pues ya he hecho la presentación en gallego, pero sí, se ha entendido. Pues estoy con sus manos, que la disfrutéis, que la disfrutemos todos. Bueno, en primer lugar, agradecer la posibilidad de estar aquí. Buen día, ante todo, la posibilidad de estar aquí, de transmitir algo de lo que estamos haciendo, de lo que podemos hacer, o por ahí una interpretación sobre el desenvolvimiento económico de Latinoamérica en su conjunto, en estos 200 años o un poco más, 200 años de independencia, pero un poco más con anterioridad al desenvolvimiento de América Latina. En primer lugar, ¿por qué sigue siendo el continente más desigual? Porque en un principio esto debería haberse llamado es el continente más desigual, eso es una realidad, pero sin embargo sigue siendo. ¿Por qué? Porque durante lo que va del siglo XXI se produjo, sobre todo en la primera década y parte de la segunda, una retroversión de la desigualdad, una baja de la desigualdad en general en su conjunto, pero que sin embargo no alcanzó ni siquiera para revertir las cifras que antes de la gran crisis de la deuda externa de los años 80 tenía el continente en su conjunto. Entonces, por lo tanto, por eso sigue siendo el continente más desigual. En primer lugar, les quiero mostrar algo que tal vez no tenga mucho que ver, pero que es interesante pensarlo, Esta es la imagen que brinda el mundo en este momento, Un señor súper rico, que es el 1% de la población, y el resto de la población aquí abajo repartiéndose el 99%, la mitad de los ingresos. La mitad de los ingresos los tiene el 1% y la otra mitad acá. Y esto no solamente, la expresión acá del señor es clara, Esto no solamente pasa, sino que va a seguir pasando, va a ser más grande aún según las
profecías de Piketty, ¿no? También propone cómo cambiarlo, pero ese es otro tema. O sea, evidentemente, esta realidad de la desigualdad es algo, una herida continua de toda la humanidad. No es nada más que de un sector, no hay sectores que estén mejor, digamos, puede haber ejemplos o países que tengan un nivel un poco mejor, pero que en realidad, si uno toma el nivel global del mundo, esta es la situación, ¿no? Y va a seguir siendo, parece. Digamos, bueno, perdón, América Latina no es el continente más desigual, pero no el más pobre, ¿no? Evidentemente África es más pobre, alguna parte de Asia también es más pobre, ya China no. Como ven ustedes, el color, cuanto más oscuro es mayor el PBI, ¿no? Esa ficción que nos hace creer que estamos mejor, porque el PBI es más alto, el PBI per cápita es más alto, pero que en realidad no dice nada de la distribución, ¿no? Entonces, tenemos un PBI por ingreso bastante alto, pero no significa, la desigualdad interna es tremenda, es muy grande. En todo caso, el PBI lo que indica es la mayor potencialidad de un determinado país para producir con menor cantidad de gente un producto mayor, ¿no? O sea, lo que muestra más que nada es la eficiencia de la economía o de la población en su conjunto en un determinado país, ¿no? El PBI de Argentina es más alto que el de Brasil. Sin embargo, el PBI de Brasil es inmensamente más grande, ¿no? El PBI per cápita argentino es más alto que el brasileño. Sin embargo, el PBI global de Brasil es tremendamente más alto. Pero claro, con menos gente produce un PBI per cápita más alto. Bueno, Argentina. Sigamos. Entonces, ¿por qué decimos que es el continente más desigual? Miren, este es el coeficiente de Gini por región hasta 2004, ¿no? Hacia 2004. Bueno, Argentina, perdón, se me escapa Buenos Aires, no sé por qué será. América Latina tiene un 53%, el Gini de América Latina es un 53.2. Recuerdo que el Gini mide la desigualdad interna en un grupo cualquiera de cosas, ¿no? Cuanto más cerca del 1 está, o del 100, es más desigual, cuanto más cerca del 0 esté, es menos desigual, ¿no? O sea, la perfecta equidad sería el 0, todo el mundo tiene exactamente lo mismo, o recibe el mismo ingreso, depende de cómo se mida, ¿no? Si se mide el ingreso o la riqueza. Vean ustedes dónde están los países de ingresos altos, que serían los europeos, Estados Unidos, Australia, Japón, Canadá, un Gini de 32, mientras que América Latina tiene un 53. Es más alto el Gini, por eso digo que es más desigual que África, que el África subsahariana, que es mucho más pobre. Digamos, distribuyen pobreza en todo caso. Se distribuye más pobreza que en América. Lo siguiente, no solo es desigual América Latina en el conjunto, sino que además es desigual internamente en cada país. O sea, cada país es desigual. Y no son todos, las desigualdades no en general. Acá hay una estadística de los diferentes coeficientes en el mismo año, ¿no? Cuando el global era de 53.2, en Venezuela el índice de Gini era 42, en Uruguay 43, y llegaba a Bolivia, que era el más alto, que tenía 57.5. Esto en el 2004. A ver si no me olvido nada. Entonces, la distancia que hay entre este y este es de 15 puntos. 15 puntos de coeficiente Gini es una barbaridad. Pero veamos qué pasó después, ¿no? Que eso es lo interesante del tema. Esto es el coeficiente de Gini cerca de 2016. Como ven, la pirámide se ha homogeneizado bastante, parecería que hubiera convergencia, que todos han crecido, han bajado su índice de Gini, mejor dicho, han bajado la desigualdad a niveles más razonables. Uruguay está en 37, Argentina en 37.5, El Salvador, Brasil es el más desigual de todos, a pesar de tener el PBI más grande. Pero acá hay algo que es digno de mención. En la imagen anterior veíamos que
el Gini global era 53.2, o sea, era más bajo que los más grandes de cada país. O sea, no sé si me siguen, ¿no? 53.2 cuando el país más grande tiene 57 y el más chico 42. Digamos, podemos hablar del promedio, digamos, más o menos. Ahora, miren lo que pasa después. El índice global de desigualdad es mayor que todos los otros. O sea, si bien se ha reducido la desigualdad interna en cada país, la desigualdad global, tomando a los habitantes individualmente, no en cada país, sino como una unidad en América Latina, la desigualdad es más grande. O sea, los más ricos de América Latina son más ricos que antes. Y los más pobres, por lo menos, si bien en cada país están mejor, en el conjunto global están a mayor distancia de los más ricos. ¿Se entiende? Si no, me pagan, ¿eh? Que por ahí uno se embala creyendo que todos lo entendieron. Bueno, esta es una realidad y eso tiene que ver con el dibujo anterior de esto no es suficiente, y todavía no es suficiente, ¿no? O sea, evidentemente los más grandes, los más ricos, no importa de qué país, son cada vez más ricos, mientras que los más pobres, dentro de cada país, mantienen por lo menos la misma, mejor dicho, aunque mantengan su nivel de vida o su nivel de ingreso sea satisfactorio, están a distancia sideral de los más ricos. Y esto es una bomba a explotar en cualquier momento, ¿no? No se puede mantener una desigualdad por mucho tiempo sin que la gente no pida que esa desigualdad baje. Ahora bien, el tema es ¿a qué se debe esta desigualdad? ¿Por qué? Porque esa es la pregunta, ¿no? ¿Por qué sigue siendo el continente más desigual? Y ahí es las diversas explicaciones que han aparecido desde mediados del siglo XIX. Tenemos montones de ejemplos que no vamos a entrar en eso ahora, ¿no? Pero sí la que interesa, la que nos interesa, o mejor dicho, algo que podemos retomar como cercano, es la teoría de la dependencia. Que decía... bueno, aquí faltaba también la desigualdad, y esto me lo estaba olvidando, ¿eh? La desigualdad dentro de cada país es notoria. Fíjense, Brasil tiene esta zona mucho más desigual que esta. Argentina tiene esta zona, el noroeste, a pesar de que es un país mucho menos desigual que Brasil, esta zona, todo el norte, tanto el noreste como el noroeste, es más desigual que el resto del país. Acá tenemos México también, el sur de México es más desigual que el resto, sobre todo que la zona costera acá al norte. O sea, la desigualdad, ahora medido a través de la pobreza, también está en cada país, dentro de cada país, dentro de cada región. Y esto lo vamos a retomar después más adelante. Ahora les quería mostrar entonces, esta cuestión de cuáles son los primeros razonamientos sobre la desigualdad, sobre la historia de la desigualdad. ¿Por qué Latinoamérica llega a esta desigualdad? En realidad la teoría de la dependencia ponía más el acento en el crecimiento. La palabra era desarrollo, más que crecimiento, ¿no? El desarrollo de la economía. ¿Por qué Latinoamérica no se había desarrollado como se desarrollaron otros países del mundo? Entonces, estos son algunos de los exponentes, ¿no? Algunos bastante conocidos. El señor ha sido presidente de Brasil, ¿no? Los demás son tradiciones, ¿no? Gunder Frank y demás. De todos modos, lo que sí se puede, digamos, todos ellos tienen diferencias entre sí. No vamos vamos a tomarlo en forma general, en todo caso se puede adentrar uno y revisar por qué tienen diferencias, pero en general la idea es que el problema de Latinoamérica es la dependencia formal o informal, ¿no? O sea, la dependencia formal sería la etapa colonial, la dependencia informal es la nueva a partir de, por lo menos a partir del modelo agroexportador, hablando rápidamente, segunda mitad del siglo XIX. Pero o sea, es una constante para la teoría de la dependencia que la influencia externa, tanto durante la colonia, o sea, como después de la colonia, han generado la improbabilidad del desarrollo latinoamericano. Ellos hablan de desarrollo, ¿no? Todavía no se habla de desigualdad. No es un tema que, no que no les preocupe, pero no es un tema que, digamos, en todo caso, todo el problema se lo achacan al desarrollo, a la falta de desarrollo.
esta teoría, la teoría de la dependencia, que tuvo una gran influencia desde mediados de los 50 a fines de los 70, digamos, ha caído en desuso como cayeron en desuso tantas teorías estructuralistas, ¿no? El estructuralismo perdió consenso y además después encima la caída del muro, bueno, en fin, determinantes condiciones hicieron que esto desapareciera. Pero además hubo otra teoría que le cortó el paso. A ver, antes que nada, lo que me interesa también remarcar es por qué la teoría de la dependencia no tendría mucho sentido. ¿Por qué? Digamos, porque si la desigualdad viene, o la falta de desarrollo viene desde la colonia, deberían acá en la colonia encontrarse datos que reafirmen esa posibilidad, ¿no? Como ven, acá América Latina tiene un PBI per cápita, acá estamos hablando de PBI per cápita, que era de lo que se hablaba, ¿no? La teoría de la dependencia se basa en el PBI per cápita. Ese es su punto de referencia básico. Después entran otras variantes, ¿no? Pero básicamente es el PBI per cápita. El PBI per cápita de América Latina, como ven, es más o menos no muy diferente al de Estados Unidos durante todo ese lapso, tampoco diferente a otros países del mundo, ¿no? La única diferencia, y esto es más o menos parecido, igual, con Europa Occidental está en la mitad, y hacia 1820 también está en la mitad. Pero a partir de 1820, en los próximos cortes, las distancias se agrandan. O sea que aquí podríamos decir para los defensores de la, o mejor dicho, los detractores de la leyenda negra, la leyenda no se cumple. Evidentemente, en el momento en que tanto España como Portugal abandonan América Latina no está tan lejos, y en algunos casos está muy bien con respecto al resto del mundo. El problema empieza a partir de la independencia. Y acá hay un hecho que tanto los que vamos a ver con posterioridad y estos mismos no tienen en cuenta, que es la influencia de la revolución industrial. La revolución industrial que se produce en estos países del norte, mientras que en América la revolución industrial es, digamos, América Latina sufre las consecuencias de lo que pasa en el mundo desarrollado o en el mundo en vías de desarrollo en ese momento, que serían los que están haciendo la revolución industrial. Eso es una influencia externa totalmente, ¿no? Que no se tiene en cuenta. Entonces, de todo, así a simple vista, la teoría de la dependencia estaría desautorizada, digamos. En la colonia no pasó lo que la teoría de la dependencia dice. De todos modos, aparece después otra imagen, la interpretación de Simon Kuznets, que decía que a la medida en que aumenta, que la inequidad va a aumentar en la medida que se desarrolla, ¿no? En que se desarrolla la sociedad, en la medida que se industrializa. Pero que va a llegar un momento, naturalmente, entre comillas, por leyes de la economía, donde la inequidad va a bajar. Naturalmente. Esto Kuznets lo aplica, lo estudia para Estados Unidos en base a documentación, o sea, su investigación es empírica, es válida, para Estados Unidos es muy válida, para Estados Unidos, tal vez para Gran Bretaña y demás. Pero digamos, es una investigación empírica, como toda investigación necesita ser corroborada y no se la puede considerar una ley, se la consideró una ley. Entonces, naturalmente la economía va a generar las condiciones necesarias para que la inequidad en algún momento baje, ¿no? En la medida en que crece la distribución. O sea, aquellos que conocemos hoy día, que lo tenemos muy bien claro, que es la teoría del derrame. O sea, crezcamos que en algún momento la copa derrama. En realidad no derrama, lo que hace es gotear alguna vez, pero no derrama. Pero bueno, esa es una interpretación. En realidad ellos dicen goteo, trickle, pero se lo interpreta, la interpretación que hacen algunos políticos, economistas y demás es el derrame, spill, cuando en realidad no es derrame sino goteo.
La teoría entonces modificada a partir de, o mejor dicho, incorporada como teoría a partir de cierto establishment, generó esta idea de que sentémonos a esperar que en algún momento el crecimiento se va a dar. Esto estamos en plena Guerra Fría, de los 50 en adelante. O sea, está combatiendo la teoría de la dependencia con una idea de siéntense a esperar que esto se va a producir naturalmente, no hagan nada, no hace falta hacer nada. Bueno, imagínense en plena Guerra Fría, con el estado de bienestar enfrentando al socialismo real, que era lo que había, la teoría esta de sentarse a esperar funcionó para aplacar conflictos sociales sobre todo, o esperanzas a partir de revoluciones y demás, ¿no? Tomás Piketty dice en su último libro, que es muy interesante, El capital del siglo XXI, que es un cuento de hadas, que la teoría de Kuznets, mejor dicho, cómo se le interpretó a la teoría, a la ley, a la propuesta de Kuznets, se le interpretó como un cuento de hadas, ¿no? Algo que iba a pasar y que nunca pasó. Porque en realidad pasó esto en el mundo globalizado, y vemos. O sea, se supone que en el mundo global debería haber bajado el índice de Gini a partir de las propuestas de Kuznets. Esta es una estimación, por supuesto estamos hablando de grandes números que pueden estar, no digo dibujados porque queda feo, pero que pueden estar muy bien estimados erróneamente. El índice de Gini, que en 1820 era de 43, en el 2012 es 70. Pero desde el 80 al 2012, desde los 80, cuando toda la etapa de Reagan y de Thatcher y demás, el Gini aumenta 5 puntos. Durante todo el siglo XX no había aumentado tanto el Gini global. Estamos hablando de Gini global, o sea, el conjunto de la población total, por lo menos del mundo occidental, con respecto digamos, con respecto a la población en su conjunto. Fíjense que 5 puntos, por lo menos no hay 5 puntos de aumento desde esta etapa, desde la etapa de pleno desarrollo de la primera globalización. En esta segunda globalización el Gini aumenta nuevamente. Digamos, a partir del 2002, esto no lo tengo anotado, pero lo conozco, a partir del 2002, del 2000 al 2012 hay una baja del Gini, pero la baja del Gini tiene que ver más que nada con el ascenso de la China, con el ascenso de la clase media china. En el mundo occidental el Gini sigue creciendo, y ahí esa es la confirmación del acerto de Piketty, ¿no? O sea, sigue el Gini va en aumento. Con lo cual, bueno, y miremos en Latinoamérica, que pasa más o menos lo mismo, ¿no? Desde el 80 hasta el 2000, el Gini aumenta en todos los países, ¿no? O sea, digamos, por ahí uno de los más grandes es Argentina, que va a sufrir la gran crisis del 2001, ¿no? Pero todos los países aumentaron su Gini entre el 80 y el 2000, ¿no? Y en el global también, del 49 se pasó al 53, ¿no? O sea que la teoría de Kuznets, esperemos a que el mundo se desarrolle para mejorar la posición de cada uno, también está destruida. Bueno, hay diversos estudios sobre cómo falla la teoría de Kuznets, la ley de Kuznets o las propuestas de Kuznets, porque pobre Kuznets lo estamos responsabilizando de algo que él solo demostró para Estados Unidos y Gran Bretaña. Pero bueno, en fin, ha quedado así en la historia. Y como está muerto, el pobre no se puede defender. Pero bueno, esta idea de que solo había que sentarse a esperar, bueno, teoría que campeó durante todo el neoliberalismo latinoamericano y que vuelve a campear ahora, pero bueno, en fin, eso es para el final. Durante todo el neoliberalismo latinoamericano, la idea de que es sentarse a esperar que el derrame va a llegar. Crezcamos que en algún momento el derrame va a llegar. Ellos deciden derrame, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente había que buscar una nueva explicación. Y aparecen lo que se denominan los neoinstitucionalistas, ¿no? Estos son los casos más sonados, ¿no? De los investigadores que han estudiado Latinoamérica desde el punto de vista del institucionalismo, ¿no? Desde la función es la institución, digamos, ¿no? Acemoglu,
James and Robinson, falta uno, no importa. Falta Johnson, son tres, se ve que me lo olvidé. Engelmann, Sokolov, Fukuyama, pero hay muchos más. Fukuyama lo conocen, ¿no? Un poco, es el más conocido de todos, tal vez. Pero los tres han hablado sobre Latinoamérica, ¿no? ¿Por qué Latinoamérica no crece, según ellos? ¿No? Tampoco es un problema muy grave para ellos la desigualdad, ¿no? Nosotros el crecimiento, porque se supone que adhieren a esta teoría de que el crecimiento por sí solo iguala. Por sí solo baja la desigualdad. Bueno, ¿cuál es lo que acá tenía hecho esto? Las instituciones son las variables entonces que generan el crecimiento y la igualdad, ¿no? La seguridad en el derecho de propiedad, en fin, es una de ellas. Los males de América Latina entonces están en las instituciones que legaron los colonizadores. Volvemos para atrás a lo que le dejaron los colonizadores a Latinoamérica. Para Engelmann y Sokolov, como es, ¿no? La dotación de factores determinó las instituciones aplicables. O sea, qué factores abundaban o qué factores escaseaban es lo que determinó qué institución se iba a instaurar en América Latina, ¿no? Entonces, desde ese lado, las regiones que tenían mayor cantidad de mano de obra, fue utilizada la mano de obra como en favor de los conquistadores. En los lugares donde la tierra era lo que abundaba, la institución que se aplica es otra totalmente diferente, según ellos, ¿no? Para Acemoglu, Johnson y Robinson, las instituciones instauradas revirtieron la fortuna de las colonias. O sea, se supone, y en eso es una elucubración, se supone que los estados o las regiones que en ese momento eran prósperas, según el criterio de ellos, a México, Perú, sufrieron esta reversión de la fortuna al ser conquistadas por España, en el caso de ¿no? En otros, la instauración de la esclavitud, Brasil y demás, generó situaciones de enorme desigualdad. La tercera, ¿cuáles son las instituciones que se establecen? Las extractivas, que serían estas aplicadas a Perú y a México sobre todo, aunque también están los regímenes esclavistas, donde la función principal era la extracción de ganancias para los descendientes de los colonizadores o para directamente la metrópoli. Y las otras instituciones son las de propiedad privada, que son las que se instauran, por ejemplo, en Estados Unidos, en las 13 colonias. No solo en las 13 colonias, en cierta medida también, por ejemplo, en la zona de Buenos Aires, en la Argentina. No en el resto de la Argentina. El noreste de la Argentina tiene una población indígena muy grande que sirve como mano de obra de algún modo. Bueno, estas teorías sufrieron diversas críticas. Antes quiero ver si no me olvido de nada. Bueno, lo que sí alejan estos investigadores, y esto es en cierta medida positivo, la idea de la maldición geográfica o la maldición del conquistador bueno o conquistador malo, ¿no? La maldición geográfica, tierras yermas o tierras incultas, ¿no? O tierras demasiado tropicales, en fin. Y por otro lado, el buen conquistador y el mal conquistador, ¿no? O sea, para una buena parte de la historiografía de los 50 para atrás, el mal conquistador, España, Portugal, se enfrenta con el buen conquistador, que es Inglaterra, digamos, ¿no? Bueno, esto ya tenemos montones de casos donde la historia no es así, no vale la pena discutirlo, ¿no? Pero bueno, esta gente se aleja de eso. Bueno, eso es lo que decía de los medios. La lluvia de críticas, ¿no? Hay una lluvia de críticas a esta posición que se emparenta tanto además con la teoría de la dependencia. Vamos a ver.
con una cuestión que es básica, que no intervienen para nada elementos externos. O sea, el elemento externo es el inicial, la conquista, punto, nada más. Después no hay nada más, no pasa más nada. Bueno, esa es la crítica que le van a hacer, bueno, Rafael Logado, un compatriota, John Cosworth, un americano especializado en historia americana, en historia latinoamericana, y José Antonio Alonso. Digamos, son tres ejemplos, ¿no? Hay muchos más, ¿no? Justamente de la CEPAL, ¿no? De la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que es una dependencia de la ONU y que ha tenido mucha influencia. Bueno, lo vimos recién con la cuestión de la dependencia, es una de las bases de la CEPAL, de los estudios de la CEPAL, tiene que ver con la teoría de la dependencia. Entonces, ¿cuáles son las críticas? Primero, la falta de historicidad. Lo que se destaca es que, y ellos mismos lo dicen, estos investigadores, los tres casos que vimos, pero hay más, son investigadores económicos norteamericanos, no son latinoamericanistas. O sea, se han dedicado a estudiar Latinoamérica a partir de este tipo de análisis. Bueno, la crítica es la falta de historicidad, precisamente. Que no se puede admitir que durante los 200 años, de 200 y pico años ya de independencia, no pasó nada. Las condiciones se congelaron en la colonia y de ahí deriva todo. Esa es una de las críticas que le hacen. La siguiente es el determinismo. O sea, todo está determinado desde el origen por el tipo de conquista que se realizó, o por las instituciones que se instauraron, o por la relación que se estableció entre originarios y conquistadores, en fin. La tercera es la generalización, ¿no? La generalización. Toda América Latina sufrió el mismo mal. O sea, para todos es exactamente igual. Cuando hay diferencias entre las colonias y los colonizadores, no es lo mismo las diferentes colonias, no es lo mismo lo que pasó en Estados Unidos, no es lo mismo lo que pasa en México, no es lo mismo lo que pasa en Perú, en Argentina o en Buenos Aires, que se diferencian entre sí. Y por otro lado también se diferencian los colonizadores. No es el mismo sistema de colonización establecido por los ingleses en cada lugar, establecido por los españoles en cada lugar, variando, y también por los portugueses. O sea, no se puede, este tipo de generalización es antihistórica, ¿no? Y digamos, la historia nos enseña que justamente las generalizaciones son el principal problema de la historia, ¿no? O uno de los principales, no, el principal es el anacronismo, por cierto. La variedad de situaciones que no se contemplan en este tipo de estudios, ¿no? La encomienda, la hacienda generalizándola para toda América Latina, cuando la hacienda además tiene atributos, tiene particularidades locales muy fuertes, ¿no? No siempre está presente el peonaje por deuda, no siempre está presente o mejor dicho, el peonaje por deuda muchas veces tiene otras explicaciones diferentes, que no son la de retención de mano de obra, sino otras situaciones, que es la ganancia de la pulpería o del lugar donde se compra, bueno, en fin. El peonaje por deuda, la salarización, hay muchos espacios donde la salarización existe, incluso en las minas. Y siguiendo, bueno, también la presencia de los pequeños productores campesinos y de la posibilidad de que esos pequeños productores campesinos ahora hayan crecido. Esto se elimina, ¿no? Hay espacios donde hay campesinos y el campesinado tiene peso y tiene posibilidades de, no digo enriquecerse, pero de tener un mejor pasar. Y en otro lado tiene, al contrario, ¿no? Va a sufrir toda la consecuencia de su situación de dependencia o de sometimiento. Y la otra es la tercera, que es la gran, que las instituciones existían, pero no eran las mismas, no eran las mismas que proponen que deberían, que según estos historiadores, estos economistas historiadores, deberían existir. Había instituciones, no es que no existían, lo que pasa es que no eran las instituciones liberales que promueven los investigadores. Y, digamos, si vamos al caso, hasta 1810, donde vimos, hasta la independencia y todavía después, lo que vimos es que con esas instituciones que ellos no reconocen como buenas, América Latina creció. Entonces el problema no está en
las instituciones en el tipo de instituciones que ellos promueven. Las instituciones están y en algunos casos las crecieron, hasta hubo crecimiento en esas instituciones. Estoy hablando, por ejemplo, el caso de Buenos Aires es muy claro en ese sentido. No quiero entrar en particularismo porque el caso argentino o el caso de Buenos Aires es bastante diferente a los demás, ¿no? La existencia de una clase media mestiza, que ellos la ignoran, o sea, hay peones jornaleros, indios, campesinos sometidos y señores dueños de la tierra, landholders. Mientras que es cierto, en Latinoamérica se fue generando una clase media mestiza. Pero a partir de toda de este resumen podemos hablar de nuevas imágenes de la historia de Latinoamérica, que se ha generado una nueva imagen que tiene mucho que ver con no digo las conclusiones porque no son nada de definitivo en historia, todos lo sabemos, todo se puede volver a estudiar, pero sí hay como una especie de síntesis en este momento que en general está desarrollada en estos libros, sobre todo en este, ¿no? Que creo que es el más nuevo de todos, digamos, estudios generales y estudios particulares, porque acá, en este caso y en este hay estudios particulares, ¿no? O sea, estos tres compiladores han coordinado una serie de estudios, bueno, hay acá alguno conocido, ¿no? Ricky York es español, ¿no? Creo que es el único español que hay, sí. Bueno, Marichal mexicano, Jorge Gelman, mi colega argentino, recientemente fallecido, Bertola uruguayo, Kempionov argentino, Bulmer Thomas y John Cosbo son norteamericanos, creo que Bulmer Thomas es norteamericano, Roberto Cortés Conde argentino, bueno, acá nuevamente Bertola y José Antonio Campo colombiano. Bueno, ¿cuáles son esas nuevas imágenes entonces? O sea, ¿a qué se refieren esas nuevas imágenes? Primero a descartar directamente el origen colonial de la actual desigualdad, por lo menos como monocausa, no es la monocausa de la situación actual el atraso de la colonia. Si bien es cierto que existió, si bien es cierto que hay rastros que todavía soportamos, en particular en algunas regiones de Latinoamérica, pero no es la única causa, no se puede hablar de monocausa, ni siquiera para esos lugares donde todavía perviven elementos coloniales muy fuertes. La otra es que la divergencia se produce luego de la independencia, o sea, en el momento en que los países empiezan a crecer o a no crecer a partir de la independencia o a partir por lo menos de la última etapa del siglo XVIII, ahí se produce una divergencia, ¿no? O sea, hay regiones que se desarrollan mucho más, mientras que hay regiones que se sumergen y otras que directamente retroceden, ¿no? De eso tenemos casos incluso dentro de cada territorio que luego va a ser el país. Bueno, ¿por qué? Digamos, hay que tener en cuenta esto que es fundamental y que marca, bueno, eso de historia contemporánea, es el núcleo central de la historia contemporánea, ¿no? La revolución industrial, que es un tema externo totalmente a América Latina. En todo caso, América Latina pasó a ser proveedor de esa revolución industrial, pero, digamos, es un acontecimiento que viene de afuera, totalmente. En ese sentido, América Latina sufre siempre continuamente las situaciones que se le producen de afuera. Ahora vamos a ver otra, pero la colonización es una, la conquista es una, ahora la revolución industrial, y vamos a ver otra. Bueno, sin embargo, hay efectos internos que deberían, que se supone frenaron ese crecimiento, ¿no? Uno es los costos de la guerra de independencia, que fueron fenomenales, para algunas regiones mucho más que para otras, ¿no? Pero en general los costos de la independencia frenan posibilidades de crecimiento. Además de los costos, la desinversión en el momento de la independencia, ¿no? En las minas pasa sobre todo, eso es fuertísimo, las minas necesitan una inversión continua, por lo menos un mantenimiento continuo. En el momento de la revolución, años antes, años después, incluso podemos irnos más atrás, hasta
las grandes rebeliones en el Alto Perú, los inversores, los que habían invertido en las minas, retiraron su dinero, su inversión, que es una situación que estaba por explotar o explotando o ya había explotado. Entonces la desinversión es otra de las causas de, digamos, el retraso latinoamericano. Bueno, y la última es la inestabilidad política y guerras civiles, o sea, pasar del sometimiento al rey o a los reyes, en el caso de Brasil, que es un caso especial también, ¿no? Porque no tuvo guerra, digamos, no hubo guerra de independencia ni guerra interna. En todo caso, pero pasar de ese sistema donde toda donde la soberanía recaía en el rey, a pasar que esa soberanía debía recaer en el pueblo directamente, o en repúblicas, con un régimen republicano totalmente diferente. Bueno, eso generó estas guerras civiles y esta inestabilidad política que duró un buen tiempo, ¿no? Se puede hablar que recién, a partir de la segunda mitad, empezamos a hablar, salvo casos especiales, empezamos a hablar de cierta estabilidad política. Caso especial, por ejemplo, el de Chile, ¿no? Que a partir de los 20 ya tenía una organización política y una estabilidad política mucho mayor que otros países. Esto genera una periodización diferente a la que hasta ahora se venía utilizando para Latinoamérica. Hay un hecho, hay algo que está en nuestra formación desde el inicio con respecto a la historia latinoamericana, por lo menos no de mi generación, de la generación que me sigue a mí, que es la idea de que hubo una larga espera, que es una idea de Tulio Perindongui, el más grande historiador argentino contemporáneo y uno de los más importantes en Latinoamérica, que hablaba del hiato. El hiato es la etapa que va de la independencia hasta la segunda mitad del siglo XIX, cuando empieza el crecimiento a partir o cuando se suponía empezaba el crecimiento, o en general en Latinoamérica, a partir de modelo agroexportador, por el enganche con la economía atlántica. Bueno, primero, esa larga espera no fue tan larga ni tan generalizada, ni siquiera regionalmente. Hay regiones, por ejemplo en México, hay regiones que empezaron a crecer mucho antes que conjuntos, ¿no? ¿Por qué? Porque empezaron a abastecer un mercado que seguía requiriendo alimentos, ¿no? De agricultura mexicana. Y por otro lado, la forma de leer algunas fuentes, ¿no? Digamos, en México había un solo lugar donde se hacía una moneda, que era la Ciudad de México, la Ceca de México. Bueno, a partir de la Revolución empieza a generarse diversas secas en todo el territorio, pero los historiadores siguen usando la Ceca de México como el lugar básico donde se acuña moneda. Incluso se acuña menos moneda, se acuña en los demás espacios también. Eso recién ahora se está revisando. Entonces, eso forma parte de esa larga espera de que se habla. La otra es, bueno, la primera globalización, 1850-1914, la inclusión en el mercado internacional, que significó una etapa de crecimiento para muchos países latinoamericanos. No digo todos, para muchos, ¿no? Ya vamos a ver si ese crecimiento estaba o no distribuido. El otro hito que marca fundamentalmente es el fin de esa primera globalización, que viene proseguida por la Gran Depresión, ¿no? Que genera un freno a aquello con lo cual estaba, de lo que proveía el mercado, la economía latinoamericana en conjunto mundial, ¿no? Materias primas y demás, las grandes potencias empiezan a no comprar esas materias primas y generan una etapa de freno a esa movilización y a su vez un reemplazo de los productos que antes se importaban, lo que se conoce en América Latina como industrialización por sustitución de importaciones o después, más tarde, industrialización por el Estado. Eso es 1914, 1930, para cada país es diferente.
1975-80. O sea, el modelo de sustitución de importaciones se supone que termina en 1975-80. Y a partir de la segunda mitad, el tema de la segunda globalización, en la que estamos todavía inmersos, ¿no? Aunque según Trump está terminando, ¿no? Y algunos otros nacionalistas. Una segunda globalización que para América Latina fue muy problemática, porque a partir del crecimiento de la deuda externa y la consecuente crisis de la deuda externa en 1980 significó a partir de ese momento un freno, un retroceso de los PBI en general en todos los países y un aumento de la desigualdad. A partir de 75, 80, bueno, lo vimos recién. Etapa que tiene que ver con, bueno, en primer lugar, la crisis de la deuda externa tiene que ver con el aumento de la tasa de Estados Unidos en la época de Reagan, que hace que los capitales que estaban desparramados por el mundo se vuelvan a Estados Unidos porque la tasa es más alta en Estados Unidos. Por supuesto, la primera economía del mundo es mucho más segura que cualquier otra economía de cualquier otro espacio del mundo desarrollado. Y después está la caída del muro, 1989, la crisis del socialismo real, que en algunos casos significó en Latinoamérica demostrar que ese camino no iba, ¿no? Entonces, el crecimiento se da sobre todo en la primera globalización y durante la industrialización. Ahora, la pregunta sigue siendo el mismo. Estos dos etapas de crecimiento bajaron la desigualdad y ese es el tema que más nos conmueve, ¿no? A partir de eso, lo que nos preguntamos es esto, ¿no? ¿Quién se queda con los beneficios del crecimiento? Que si bien Latinoamérica creció, ninguna duda, creció durante la primera globalización, creció durante el modelo de sustitución de importaciones, creció en el siglo XXI, o por lo menos a partir del 95, 90-95, sin embargo, la desigualdad bajó un poco en la última etapa, pero se mantiene. Bueno, alguien se queda con los beneficios del crecimiento, o sea, evidentemente la copa no derrama, ni siquiera gotea, o gotea muy poquito. Yo siempre digo que hay alguien que está con una pajita tomándose de río y se lleva todo. Bueno, ¿cuáles son los elementos? Yo no sé si me estoy extendiendo demasiado, ¿no? Voy a mostrar algunos casos nada más de historia. No, ya llevo 40 minutos. ¿Cómo analizamos la economía o la desigualdad en todo este lapso para América Latina? Uno es el nivel del salario real, o sea, partiendo de algún índice de precios, ¿no? O con una canasta de consumo, una canasta de consumo básica de la población, que se puede reconstruir, ¿no? O sea, estamos hablando de elementos que podemos llegar a tener en la historia durante un buen tiempo. El ingreso de los pequeños productores, esto es más difícil, pero eso es otra de las posibilidades, ¿no? Sobre todo a partir de algo que ustedes en Europa, nosotros envidiamos, que es el diezmo. No tenemos, el diezmo se vendía, entonces por lo tanto no hay detalle de quién pagaba el diezmo. Sí, había un señor que venía y ponía la plata junta, pero no quiénes particularmente lo ponían, salvo algunos años. La antropometría, o sea, explico ligeramente, la diferencia de altura de las personas, mejor dicho, de las cohortes, puede indicar una mejora en el nivel de vida si la altura es mayor y un empeoramiento si el nivel de vida es menor, una baja, mejor dicho. ¿Se mide cómo? Se mide generalmente cuando se ingresa al ejército, por lo tanto, para todo este lapso solo tenemos hombres, no tenemos altura de mujeres. Y lo que interesa básicamente es la diferencia, no la estatura nominal, sino la diferencia si creció o disminuyó. Porque se supone que si un